Me llamo Mercedes Valverde, tengo 69 años y vivo en Toledo, en la casa donde mi esposo y yo criamos a nuestro único hijo. Él falleció hace 8 años, una tarde de enero en la que el frío parecía traspasar los huesos. Tras su partida, la casa se volvió inmensa, y el silencio dejó de ser paz para convertirse en compañía constante. Hasta que mi hijo, Sergio, y su esposa, Nerea, se mudaron conmigo para acompañarme. Eso dijeron. También buscaban ahorrar para comprarse un piso. Ayer necesitaba alcanzar una cacerola guardada en lo alto. Coloqué una pequeña banqueta y, mientras estiraba el brazo, escuché la voz de Sergio detrás de mí. «Mamá, a tu edad una caída puede arruinarlo todo. Mejor déjame hacerlo», lo dijo sonriendo, pero su sonrisa tenía filo. Me bajé despacio. Él no me miraba como un hijo mira a su madre, sino como alguien que evalúa un objeto. Tengo 2 nietos, Iris y Daniel, y cuando ellos están aquí, la casa vuelve a respirar. Pero últimamente, no me siento segura. Sergio siempre fue cuidadoso con su apariencia. Zapatos lustrados, barba recortada, actitud confiada. Pero desde hace un tiempo, ha cambiado. Pregunta demasiado. Sobre documentación, sobre mi pensión, sobre la casa. «Mamá, ¿has pensado en hacer testamento? Mamá, ¿dónde guardas exactamente las escrituras? Mamá, esta casa es muy grande. ¿No crees que sería mejor algo más pequeño?» Al principio creí que era preocupación. Ahora ya no. Esta casa tiene 4 habitaciones, patio trasero y una higuera que mi esposo plantó el primer verano que vivimos aquí. La pagamos trabajando horas extra, renunciando a lujos. Está a mi nombre y sigo pagando el IBI con mi pensión. Esta casa es mi historia. Y anoche, algo ocurrió. Eran las 11:15. Yo estaba en mi habitación, intentando conciliar el sueño, cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos muy lentos, pasos que no iban hacia el baño, pasos que se detuvieron justo frente a mi puerta. Escuché que Sergio salía de su habitación. Pensé que iba hacia la cocina a beber agua, pero pronto oí su voz baja en el salón. Me incorporé con cuidado y entreabrí la puerta apenas unos centímetros. La luz anaranjada de la farola entraba por la ventana y proyectaba su silueta, moviéndose de un lado a otro. «Sí, está todo casi listo. Solo necesito un par de semanas más». Ella no sospecha nada. Sentí como el corazón me golpeaba fuerte en el pecho. ¿Ella? ¿Yo? ¿Qué significaba todo listo? ¿A qué se refería? Se quedó quieto unos segundos, como si escuchara una respuesta al otro lado. Luego guardó el móvil y volvió a la habitación. Yo cerré la puerta en silencio y regresé a la cama. No dormí. Cerré los ojos, pero la mente no se detuvo. Esta mañana, Nerea estaba cansada. Yo también. Iris y Daniel, ajenos a todo, miraban sus pantallas mientras desayunaban. Sergio entró en la cocina vestido para irse, con esa sonrisa que hace tiempo dejó de ser cálida. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Se sirvió café y sacó su móvil. Lo tocó varias veces sin conseguir que encendiera la pantalla. Otra vez. Se ha quedado bloqueado. «Tengo reuniones importantes hoy. No puedo estar sin teléfono». Nerea suspiró con agotamiento. «Llévalo a reparar a la tienda de la calle del Ángel. Hoy no puedo ir yo». Y en ese momento lo sentí, como si algo dentro de mí se pusiera de pie. No era suspicacia sin motivo. Era instinto. «Yo lo llevo», dije con calma. Sergio levantó la mirada. Su silencio pesó como una piedra. No era la mirada de un hijo agradecido. Era la de alguien evaluando riesgos. «No hace falta». «Voy yo después», respondió lentamente. Pero ya era tarde. Yo ya había visto algo. Y él lo sabía. «No me cuesta nada», insistí. «Además, conozco al técnico desde hace años. Te lo tendrán listo antes del mediodía». Vi cómo Sergio apretaba la mandíbula, cómo sus dedos se aferraban a la taza como si quisiera partirla en dos. Nerea, agotada, intervino casi sin pensarlo. «Mejor así, Sergio. No llegas tarde». No tuvo salida. Dejó el móvil sobre la mesa con un golpe seco que resonó más de lo que debería. Cuando se marcharon, la casa volvió a su silencio habitual, pero no era un silencio tranquilo.
Era un silencio que pesa. Tenía el teléfono de Sergio en mis manos, y algo dentro de mí sabía que ahí estaban las respuestas que llevaba semanas temiendo. Me puse una chaqueta ligera, guardé el móvil en el bolso y salí. La tienda de reparación quedaba a unas cuantas calles, en una esquina de la calle del Ángel, donde siempre huele a pan recién hecho por la taona de al lado. Pero lo que iba a descubrir no se parecía en nada a un simple arreglo técnico. El local pertenece a don Julián Herrera, que lleva casi 20 años reparando teléfonos, radios y cualquier aparato que la gente de Toledo le lleva. Un hombre correcto, discreto, de esos que hablan solo lo justo. Yo le cosí los bajos a su esposa cuando aún hacía arreglos de ropa para el vecindario, así que siempre nos saludamos con la familiaridad tranquila de quienes comparten barrio y años. Lo encontré sentado detrás del mostrador, con sus gafas de aumento y un destornillador diminuto en la mano. Al verme, sonrió. «Mercedes, qué gusto verla. Buenos días, Julián. Necesito un favor». Saqué el móvil y lo puse sobre el mostrador. Él lo observó un momento. «¿Es suyo?». No respondí. «Es el de mi hijo. Se ha quedado bloqueado». Julián lo conectó al ordenador. «Puedo hacer una reparación rápida, o puedo revisar lo que hay dentro. Como usted decida». Y en ese instante supe que no buscaba un arreglo, buscaba la verdad. Y no sé cómo ocurrió, o quizás sí lo sé, pero las palabras salieron solas. «Revísalo bien, Julián». «Todo». Él asintió sin cuestionar nada. «De acuerdo. Pase esta tarde». Salí del taller sin el teléfono, pero con el corazón desbocado. El sol de media mañana caía sobre las fachadas antiguas del casco histórico de Toledo, iluminando la piedra cálida, pero yo sentía frío en la espalda. Regresé caminando despacio, como si la ciudad observara mis pasos, como si las calles supieran algo que yo aún no me atrevía a comprender. Al llegar a casa, puse agua a calentar y me preparé una manzanilla. Las manos me temblaban. Sabía que lo que buscaba no era una simple reparación, era verdad. Y la verdad tiene un peso que se siente antes de verla. Entonces recordé la escena de la noche anterior. La voz de Sergio en el salón, casi un susurro. «Está todo casi listo. Nadie lo notará. Blaine». Y su frase del día anterior en la cocina. «A tu edad, una caída puede ser complicada». No, no era imaginación. Había un plan. Uno que me incluía. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza caliente entre mis manos, intentando ordenar pensamientos que se escapaban como agua. Sergio había cambiado. No era preocupación, era cálculo. Preguntaba demasiado sobre escrituras, sobre mi pensión, sobre mis analíticas médicas. Ese tipo de interés no nace del cariño, sino de la intención. Y Nerea llevaba semanas triste, silenciosa, encerrada en sí misma. Cada vez que le preguntaba, solo decía: «Nada, Mercedes, estoy cansada». Pero una madre reconoce cuando alguien sufre en silencio. No sabía si ella lo sabía o si también era víctima. Las horas avanzaron lentas, espesas. Yo limpiaba, movía cosas, pero mi mente estaba en el taller, en ese móvil que podía contener la pieza que faltaba. A las 11 mi teléfono sonó. La voz de Julián sonaba distinta. «Mercedes, ¿podría acercarse?». Sentí un nudo en la garganta. «¿Está reparado?». «Sí, pero debemos hablar a solas». Colgó sin añadir nada más. Sentí un frío repentino recorrerme la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de mí. Me puse la chaqueta y salí casi sin pensar. Las calles del casco histórico de Toledo se sentían más largas que nunca, como si cada piedra quisiera retrasar mi paso. Cuando llegué al taller, Julián me estaba esperando. Bajó la persiana a medias antes, siquiera de saludar. Su gesto lo decía todo. Había encontrado algo serio. «Mercedes, ¿usted sospecha algo de su hijo?». El corazón me dio un vuelco. «¿Por qué lo pregunta?». Mi voz apenas fue un hilo. Julián respiró hondo, apoyando las manos en el mostrador, y colocó el teléfono de Sergio frente a mí. «Porque he visto cosas que no sé si debería mostrarle. Pero si usted siente que algo no está bien, quizá deba saberlo». Mis manos comenzaron a temblar. «¿Qué cosas?». «Cuando reparo un móvil, siempre hago una copia de seguridad», explicó,
por si algo sale mal. Al hacerlo, el sistema recuperó archivos eliminados, mensajes y fotografías que Sergio había borrado. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. ¿Y qué decían?, pregunté, aunque ya lo temía. Julián me miró con un dolor que no era suyo, pero lo llevaba igual. Hablaban de su casa, Mercedes, de las escrituras, de preparar documentos, de planear el momento. Mis piernas cedieron y me senté. Él giró la pantalla hacia mí. Una conversación de WhatsApp, fechada hacía 10 días. ¿Ya tienes las fotos de las escrituras? Sí, todo listo. Ella afirmó. Todavía no, pero lo hará. Estoy trabajando en ello. Leí esas palabras varias veces. Cada una era un golpe. Se refiere a mí, ¿verdad? Julián asintió lentamente. Hay más mensajes. Mencionan a un notario, fechas, y convencerla de firmar algo. ¿Firmar qué? Julián bajó la voz. No lo especifica, pero aquí señaló la pantalla. Sergio fotografió las escrituras de su casa sin que usted lo supiera. Sentí que algo dentro de mí se rompía, silencioso, como un cristal que se astilla sin caer al suelo. Era mi hijo, mi propio hijo. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear, como si aquellas palabras no pudieran estar dirigidas a mí. Pero lo estaban. No había duda. Julián, ¿hay algo más?, logré decir al fin. Él dudó, y eso fue peor que cualquier respuesta. Sí, respondió al cabo de unos segundos. Hay audios. Mi pulso se aceleró tanto que sentí un hormigueo en las muñecas. Reprodúzcalos, susurré. Julián bajó un poco el volumen y le dio al botón de reproducción. La voz de Sergio llenó la sala. Solo necesito que firme. Una venta parcial. Ella no se dará cuenta. Ya está cansada. Confía en mí. La casa quedará a mi nombre primero. Después veremos lo demás. Mis labios se separaron, pero no salió sonido. La respiración me quemaba el pecho. No era un error. No era una mala interpretación. Era un plan. Mi hijo, mi niño, el que yo había levantado en brazos, el que enfermaba con fiebre y yo pasaba la noche entera a su lado, el que lloraba cuando se caía y venía a mí buscando consuelo. Ese hijo ahora hablaba de quitarme mi casa, la casa que su padre y yo construimos renunciando a sueños, vacaciones, antojos, descanso. Mercedes, dijo Julián, con voz baja, aún no ha firmado nada. Eso es importante. Asentí, aunque las lágrimas ya me estaban nublando la vista. Gracias, dije, aunque la palabra se me quebró. Guardé el móvil en mi bolso con manos que ya no me respondían bien y salí a la calle. El aire de Toledo olía a pan caliente, a café recién hecho, a rutina, a vida normal. Pero para mí, nada volvería a ser normal. Algo acababa de cambiar para siempre, pero yo ya no era la misma. Si Sergio quería jugar a las sombras, yo también sabía jugar. Y no pensaba perder. Necesitaba pensar con claridad. Lo primero fue esconder la memoria USB que Julián me había entregado. No podía dejarla en cualquier sitio. Si Sergio era capaz de fotografiar las escrituras a escondidas, también sería capaz de revisar mis cajones, mis papeles, incluso mis bolsos, cuando yo no estuviera. Entré en mi habitación y abrí el armario con calma. Busqué un lugar donde nadie miraría jamás. Detrás de un par de mantas de lana que casi no uso desde que mi esposo falleció, encontré una antigua caja de medicamentos, vacía y olvidada. Ahí, en el fondo, escondí la memoria. Luego coloqué todo exactamente como estaba. Si alguien abría el armario, no notaría nada. Después fui al comedor y dejé el móvil de Sergio justo donde él lo había dejado por la mañana. La normalidad era ahora mi escudo. Debía seguir siendo la mujer confiada que él creía que podía manipular. Me puse a preparar la comida. Cebolla, patatas, lentejas. Mis manos trabajaban en automático, pero mi mente repasaba cada palabra de esos mensajes. La vieja está cansada. Cada vez más frágil. Será fácil. ¿Fácil qué? ¿Hacerme firmar algo? ¿Convencerme de que era por mi bien? ¿O, algo peor? A la una oí la puerta. Nerea entró con bolsas de la compra. Se acercó y me besó en la mejilla. Hola, Mercedes. ¿Cómo fue la mañana? Fui a llevar el móvil de Sergio, respondí, tranquila. Ah, sí.
Él lo necesitaba, dijo, dejando las bolsas sobre la mesa. La observé con detenimiento. Su mirada estaba apagada, como si llevara semanas sin descansar. Nerea, ¿cómo están las cosas con Sergio? Ella tardó demasiado en contestar, y en ese silencio estaba la verdad. No lo sé, Mercedes susurró al fin. Está extraño, distante. Y yo, estoy empezando a tener miedo. Supe entonces que Nerea también llevaba su dolor en silencio. Bueno, supongo que es normal, dijo al fin, intentando convencerse. El trabajo en la constructora siempre le ha dado dolores de cabeza. Asentí, aunque por dentro algo oscuro se agitaba. Quise decirle la verdad. Quise decirle que el hombre con el que compartía la mesa, la cama, la vida, estaba planeando quitarnos la casa, que había mensajes, que tenía pruebas, que él no era quien ella pensaba. Pero no lo hice, porque si ella le decía algo a Sergio, él sabría que yo ya estaba alerta, y yo aún no sabía hasta dónde llegaba su plan. Necesitaba tiempo. Necesitaba verlo con claridad. ¿Y tú, Nerea? Pregunté suavemente. Te veo agotada. Ella apoyó los codos en la encimera y por un segundo pensé que iba a romperse. Estoy bien, Mercedes murmuró. Solo, cansada. Terminamos de cocinar juntas. Pero el silencio que antes era cálido, ahora se sentía lleno de grietas. A las 6 llegó Sergio. Entró con esa voz alegre que usa cuando quiere parecer el hombre perfecto. Fue directo a por su móvil. Lo encendió. Revisó mensajes, fotos, chats. Yo, de espaldas, removía las lentejas. ¿Todo bien? Pregunté con naturalidad. Sí, respondió él. Gracias por llevarlo, mamá. Su tono era amable. Perfecto. Demasiado perfecto. Cenamos los 5 como una familia cualquiera. Los niños hablaron de la escuela. Nerea sonrió como pudo. Sergio contó chistes. Yo observaba cómo miraba su teléfono entre bocado y bocado, cómo sonreía en silencio cuando llegaba un mensaje, cómo esa sonrisa, cuando creía no ser visto, se volvía fría, casi calculadora. Entonces lo comprendí. Él no improvisaba. Él esperaba el momento correcto. Después de cenar, cada uno se retiró a su habitación. Yo me quedé en la cocina. Recogí la mesa, lavé los platos, pasé la bayeta, barrí el suelo. Lo de siempre, desde hace 40 años. Mi casa, mi historia, mi vida. Y no pensaba entregarla. Estaba guardando los paños cuando Sergio volvió a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se quedó allí, observándome con un silencio que ya no era inocente. Mamá, ¿podemos hablar un momento? El corazón me golpeó el pecho, pero asentí. Él se sentó, yo permanecí de pie, con el paño aún en la mano. He estado pensando, comenzó, con ese tono suave que ahora reconocía como estudiado. Tienes 69 años, llevas toda la vida trabajando, y esta casa es muy grande para que la mantengas sola. Ahí estaba. Exactamente lo que yo había visto en los mensajes. ¿A qué te refieres? Pregunté, con calma. A que quizá deberíamos valorar opciones que te hagan la vida más cómoda, continuó. Un piso más pequeño, con ascensor, o incluso una residencia buena, de las modernas. La residencia Los Olmos, aquí mismo en Toledo. Tiene actividades, jardines, enfermería, gente de tu edad. Estarías muy bien cuidada. Cada palabra era un cuchillo cuidadosamente afilado. Pero mi rostro no se movió. ¿Una residencia? ¿Como un asilo? No, mamá, nada de eso, dijo, con una sonrisa que ahora sabía leer. Hablo de un sitio cómodo, seguro. Allá, ya veo. Sergio inclinó el torso hacia adelante, como quien ofrece ayuda, pero sus ojos decían otra cosa. Si vendes la casa, con lo que saques, puedes pagar la residencia sin preocupaciones. Vivir tranquila, sin cargas. Ahí estaba. Exacto. Sin rodeos. La casa que mi marido y yo habíamos comprado hace 40 años. A nuestro nombre. Pagada con turnos largos, inviernos fríos y renuncias que nadie vio. La tasación reciente. Casi 300.000 euros. Es interesante, respondí despacio. Pero esta es mi casa. Aquí crié a mi hijo. Aquí está mi vida. Él sonrió. Una sonrisa que ya sabía descifrar.
una sonrisa con veneno. Lo entiendo, mamá. Solo piénsalo. A tu edad, una caída puede ser complicada. Las escaleras, el patio, cualquier cosa puede pasar. Otra vez la amenaza disfrazada de cariño. Lo pensaré allí, Serena. Perfecto, respondió él. Si quieres, mañana mismo te acompaño a visitar la residencia, o hablo con un notario conocido para iniciar la venta. Lo hacemos todo rápido, sin complicaciones. Sin complicaciones. Pero esta vez no sería para mí. Ahí estaba, el notario, el mismo que aparecía mencionado en los mensajes, en los audios, en ese plan cuidadosamente armado. Déjame pensarlo. Unos días respondí con calma. Sergio se acercó y me puso una mano en el hombro. Sentí una punzada de repulsión, pero no me moví. Tómate tu tiempo, mamá, pero no demasiado. Estas cosas es mejor resolverlas pronto, dijo, con una suavidad que ya sabía leer como amenaza. Se fue. Yo me quedé en la cocina, sosteniéndome del borde de la encimera para que las manos no me temblaran. Ya lo entendía todo. El plan era sencillo y cruel. Convencerme de que la casa era una carga, llevarme con su notario, hacerme firmar algo. Después, apartarme, ocultarme, o algo peor. Esa noche no dormí. Pensé, organicé, necesitaba un abogado, y sabía exactamente a quién llamar. A la mañana siguiente actué como siempre. Desayuno, tazas, pan tostado, rutina. Nerea llevó a los niños al colegio. Sergio silbaba mientras se servía café, encantado consigo mismo. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó antes de salir. Sí, respondí. Lo estoy pensando. Perfecto. ¿Me dices cuándo quieres ver la residencia?, sonrió. Lo observé marcharse, silbando, convencido de que la partida ya estaba ganada. No sabía que yo ya estaba moviendo mis piezas. Esperé media hora más, por si alguien volvía olvidando las llaves o una mochila. Cuando estuve completamente sola, tomé mi móvil. Busqué el contacto. Francisco Morales, el abogado que me ayudó cuando falleció mi marido. Un hombre serio, discreto, que nunca habló más de lo necesario. Marqué. ¿Sí? Buenos días, señor Morales. Soy Mercedes Valverde. Doña Mercedes, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se encuentra? He estado mejor, respondí, con voz firme. Necesito su ayuda. Es urgente. Hubo un silencio breve, pesado, lleno de algo que el abogado comprendió sin que yo tuviera que explicar más. «¿Puede venir hoy?», dijo al fin. «¿Le parece a las 11? Sí, lo recuerdo. En el centro. Allí estaré». Colgué y me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba gris, plomizo. Sí, iba a llover. Me puse el vestido azul marino que guardo para los días en los que necesito sentirme firme. Me recogí el cabello con cuidado y me coloqué mis pendientes de perla, los que mi marido me regaló el día de nuestro aniversario número 20. No podía presentarme allí como una mujer derrotada. Tenía que presentarme como la dueña de mi casa, como la mujer que no iba a rendirse. Guardé la memoria USB en mi bolso. Ese era mi escudo, mi prueba, mi faux. Salí caminando hacia el centro de Toledo. La ciudad estaba viva. Estudiantes con mochilas, turistas buscando la catedral, olor a café y pan recién horneado saliendo de las cafeterías de la plaza. Todo parecía normal, menos yo. Llegué al edificio antiguo donde estaba el despacho. Segundo piso. Placa dorada. Francisco Morales, abogado. Toqué. Adelante. Me recibió con una mirada clara, sin prisas, sin juicio. Me senté. Respiré hondo. Señor Morales, creo que mi hijo está intentando quitarme mi casa. Su expresión se tensó. ¿Sergio?, preguntó, sorprendido. Sí. Creo que está planeando algo para quedarse con ella. Y tengo pruebas. Saqué la memoria USB y la coloqué sobre la mesa. Él la observó unos segundos antes de hablar. ¿Qué contiene? Mensajes eliminados, conversaciones. Hablan de las escrituras, de un notario, de hacerme firmar documentos. No sé aún hasta dónde llega el plan, pero sé que no es bueno. Francisco conectó la memoria al ordenador. Durante varios minutos,
La sala solo respiró el sonido del ratón y del aire. Yo observaba su rostro. Primero sorpresa, luego tensión. Después, preocupación real. 10 minutos fueron una eternidad. Finalmente, se quitó las gafas y apoyó los codos sobre la mesa. Mercedes, esto es muy grave. Lo sé, susurré. Y en ese momento, también supe que ya no estaba sola. Aquí hay intención clara de engaño, dijo Francisco, moviendo lentamente el cursor. Posible fraude patrimonial. Y esta frase señaló la pantalla. Cuanto más frágil esté, más fácil será. Sentí un vuelco en el estómago. Eso implica, continuó, que esperan que usted esté débil, emocional o físicamente, para actuar. Tragué saliva. Sergio quiere llevarme a una residencia, dije. Y dice que tiene un notario amigo. El abogado apoyó las manos sobre el escritorio, firme. ¿Y qué contestó usted? Que lo pensaría. Francisco asintió. Vine yo. Escúcheme con mucha atención, Mercedes. No firme nada. Nada, repitió, mirándome a los ojos, aunque parezca inofensivo. Este tipo de fraude se hace así. Te ponen delante un papel que parece una cosa, y es otra. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Pueden hacerlo tan fácil? Si el notario es corrupto, sí, y en esta conversación parece que lo es. ¿Qué hago entonces? Francisco respiró hondo, como quien organiza una estrategia. Primero, vamos a comprobar las escrituras. Después, tráigame toda su documentación original. La guardaremos aquí. Luego, vamos a dejar que él crea que tiene el control. Pero ahora me miró fijo, la que empieza a prepararse es usted. Salí del despacho con cada palabra resonando en mi cabeza. Documentar, no firmar, no quedarme sola con Sergio, avisar a alguien de confianza. Caminé directo al banco. No podía postergar esto. Necesitaba ver, con mis propios ojos, que la casa seguía a mi nombre. En la sucursal me atendió una gestora amable. Le expliqué lo necesario, sin detalles. Pedí una certificación registral y una copia simple de las escrituras. 20 minutos después, sostenía el documento. La casa seguía a nombre de Mercedes Valverde. Un alivio pequeño, pero real, me aflojó los hombros. Regresé al despacho de Francisco con todas las copias que encontré en mi armario. Él las escaneó, archivó y guardó en su caja fuerte. Me entregó un resguardo y me explicó que, si era necesario, pondría una nota preventiva en el registro. Por primera vez en días, empecé a sentirme segura. Llamé a Carmen, mi vecina de toda la vida en Toledo, y le conté lo esencial sin entrar en detalles. Que necesitaba que estuviera atenta, que tal vez la llamaría en cualquier momento. Ella, firme como siempre, prometió pasar o llamar si notaba algo extraño. Volví a casa a las 2. Nerea aún no había regresado con los niños. Hice exactamente lo que el abogado había dicho. Actuar con normalidad. Puse la mesa, encendí la televisión y me senté con una revista que ni siquiera estaba leyendo. Pero por dentro, cada pensamiento era cálculo. Ahora cada sonrisa de Sergio, cada frase, cada gesto, serían piezas del tablero. La partida había comenzado y no pensaba perderla. Sabía que tenía 1 o 2 horas antes de que todos volvieran. Subí a mi habitación y saqué la caja de cartón donde guardaba mis documentos importantes. Las escrituras de la casa, mi DNI, el certificado de matrimonio, el de defunción de mi esposo y otros papeles que Francisco quería revisar. Los metí dentro de una bolsa de tela y la escondí en el armario, detrás de los abrigos gruesos que solo uso en enero. Mañana los llevaría al despacho, tal como acordamos. Estaba cerrando la puerta cuando escuché la llave girar en la cerradura de la entrada. Sentí un golpe helado en el pecho. Salí al pasillo. Sergio estaba allí, dejándose caer en el sofá con naturalidad, como si todo fuera normal. «Mamá, qué suerte que estás en casa», dijo, con esa sonrisa que ahora sabía leer. «Salí antes del trabajo. Quería hablar contigo». Mi estómago se encogió. «¿Sobre qué?», pregunté, sin mostrar nada. «Sobre lo de la residencia», respondió. «Hablé con mi amigo el notario. Dice que podríamos ir hoy mismo, solo para informarnos. Demasiado rápido, demasiado insistente». «Te dije que lo pensaría», repliqué, midiendo cada palabra. Él dio 2 pasos hacia mí.
Demasiado cerca. Demasiado. Lo sé, respondió Sergio con voz suave. Solo quiero lo mejor para ti. Esta casa es grande y peligrosa. Una caída, a tu edad, ahí estaba otra vez. La amenaza disfrazada de preocupación. No vivo sola, dije. Vivo con vosotros. Sí, pero pasas muchas horas sola durante el día. Y si pasa algo, sonrió. Esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. En los olmos estarías acompañada, cómoda, tranquila. Y con lo que vale esta casa, podrías vivir allí muchos años sin preocuparte. ¿Y vosotros?, pregunté, manteniendo el tono neutro. ¿Dónde viviríais? La sonrisa se le afiló apenas un instante. Nosotros sabremos arreglarnos, respondió. Por supuesto. Él sabía exactamente lo que quería. Y yo también sabía que no lo iba a conseguir. Quería mi casa, mi esfuerzo, mi vida, para construirse un futuro nuevo, brillante, pagado con mis recuerdos. Déjame pensarlo unos días más, repetí con calma. Vi cómo la sonrisa se tensaba, cómo la mandíbula se le marcaba, cómo los ojos se le endurecían antes de recomponer su expresión amable. Está bien, dijo. Pero no tardes mucho, ¿sí? Se fue a su habitación. Yo me quedé en la cocina, rígida, la respiración atrapada en el pecho. Necesitaba salir. Necesitaba aire. Cogí mi bolso y salí a la calle. Caminé sin rumbo durante casi una hora. El viento fresco me golpeaba la cara sin lograr despejarme. Pasé frente a la casa de Carmen. Ella estaba regando sus geranios. Al verme, frunció el ceño. Mercedes, estás muy pálida. ¿Qué ocurre? No sé si fue el cansancio, el miedo o el simple hecho de no poder fingir un minuto más, pero las palabras salieron solas. No estoy bien, Carmen. Ella dejó la manguera y se acercó. Pasa. Vamos a tomar un café. Entramos. Me senté en su sofá. Carmen regresó con 2 tazas humeantes y se sentó frente a mí. Cuéntame. Y por primera vez, desde que todo empezó, hablé. Y le conté. No todo, pero lo suficiente. El móvil, los mensajes recuperados, el notario, el plan, el abogado. Carmen se quedó en silencio, mirándome con incredulidad. No puede ser. Sergio siempre ha parecido tan correcto. Lo sé, respondí. ¿Nerea lo sabe? Negué despacio, sintiendo un nudo en el pecho. No creo. Oh, quiero creer que no. Carmen me tomó la mano con firmeza. Mercedes, esto es muy grave. No puedes bajar la guardia, y no vas a estar sola. Yo estoy contigo. Por primera vez en días, no me sentí completamente indefensa. Yo voy a estar pendiente, continuó ella. Y escúchame bien, si en cualquier momento, día o noche, sientes que estás en peligro, vienes a mi casa. No importa la hora. ¿Me oyes? Asentí. Gracias, Carmen. ¿Tienes copia de las pruebas?, preguntó. Sí. El abogado, Francisco Morales, las tiene guardadas. Bien. Y otra cosa. Su expresión se volvió grave. No comas ni bebas nada que prepare Sergio. Nada. Un escalofrío me recorrió. No quería pensar así, pero ahora sabía que no podía descartar nada. Nos quedamos juntas casi 2 horas. Hablamos. Tomamos café. Y por un momento, me sentí segura, protegida, pero tenía que volver. Tenía que seguir actuando normal. Cuando regresé, Nerea estaba en la cocina, cortando verduras. Le temblaban las manos. «Hola, Mercedes. ¿Dónde estabas?», preguntó sin mirarme. «Fui a ver a Carmen», respondí. Ella sonrió apenas. Pero había tristeza, cansancio, derrota en sus ojos. «¿Estás bien, hija?», pregunté suavemente. Nerea dejó el cuchillo, se apoyó en la encimera y empezó a llorar, en silencio, como quien ya no tiene fuerzas para sostener nada. Me acerqué y la abracé. «No puedo más», Mercedes susurró. «Sergio ya no es el mismo. Está obsesionado con el dinero, con la casa, con cosas que no entiendo. Llega tarde, se encierra para hablar por teléfono, y si le pregunto, me grita». «¿Desde cuándo?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Desde que empezó a insistir en que vendieras la casa», susurró Nerea, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mi corazón se apretó.
Ella tampoco formaba parte del plan. Ella también estaba siendo utilizada. Hija, dije despacio, con calma firme. Esta es mi casa, y no voy a dejar que nadie me la quite. ¿Y dónde vivirías tú sí? Preguntó Nerea, la voz temblorosa, rota. Quise contárselo todo. Los mensajes, el notario, el riesgo, la frase, cuanto más frágil esté. Pero me detuve. Si Nerea sabía la verdad, podría enfrentarse a Sergio. Y si él sospechaba que yo estaba alerta, el plan de Francisco se derrumbaría. Ella también necesitaba ser protegida. No te preocupes, le dije, acariciando su brazo. No voy a irme a ningún lado. ¿De verdad, Mercedes? De verdad. Esta casa es mía, y aquí me voy a quedar. Nerea me abrazó con una fuerza silenciosa. Te quiero, susurró. Y yo a ti, y ya respondí. Aquella noche, durante la cena, Sergio estaba inusualmente callado. Me observaba. No sé si buscaba debilidad, cansancio o resistencia. Los niños hablaban de dibujos y tareas. Nerea apenas probó bocado. Yo respiraba profundo, con suavidad, para no dejar que mi pulso delatara nada. Cenar se sentía como caminar sobre hielo fino. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé sola en el salón. Miré las paredes, la mesa, las fotografías. Toda una vida. Mi vida. Y no iba a arrebatármela. No sin luchar. Los siguientes días fueron una prueba de nervios. Vivir bajo el mismo techo sabiendo su plan y fingiendo no saberlo. El jueves, cuando la casa quedó vacía, llevé los documentos al despacho de Francisco. Él los revisó con calma. Todo está en orden, confirmó. La casa sigue registrada exclusivamente a su nombre. No hay movimientos. Luego levantó la mirada. Voy a poner una alerta registral. Si alguien intenta hacer algo, nos avisarán de inmediato. Sentí un alivio pequeño, pero firme. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, Mercedes, dijo Francisco con firmeza. Esperamos y observamos. Y usted no firma nada. Invente lo que sea. Ponga excusas. Pero no firme nada. ¿De acuerdo? De acuerdo, le prometí. Esa misma tarde, al volver a casa, Sergio ya estaba allí. Últimamente llegaba antes, como si quisiera vigilar cada movimiento. Mamá, qué bien que has vuelto, dijo con su tono amable de siempre, ese que ahora sabía que era una máscara. Tengo noticias. Mi estómago se tensó. ¿Qué noticias? Hablé con el director de la residencia Los Olmos. Me dijo que hay una habitación disponible, pero solo esta semana. Si no la decides ahora, la pierdes. Presión. Acoso disfrazado de preocupación. No podía ser más evidente. Sergio, ya te dije que necesito pensarlo. Lo sé, respondió. Solo no quiero que pierdas la oportunidad. ¿Qué te parece si mañana vamos a verla? Sin compromiso. Solo una visita. Pensé muy rápido. No podía negarme de forma brusca o sospecharía. Está bien, respondí despacio. Pero Nerea viene con nosotros. Vi cómo su expresión cambiaba. No le gustó. Ni un poco. Nerea trabaja los viernes, dijo. Cortante. Puede pedir permiso. Si voy a tomar una decisión tan importante, mi familia tiene que estar presente. Su mandíbula se tensó, el músculo que ya había aprendido a reconocer. Muy bien, dijo finalmente. Se lo diré. Esa noche, Nerea entró en mi habitación. Mercedes, ¿de verdad estás pensando en irte a una residencia? Me preguntó, con voz herida. Le hice una seña para que cerrara la puerta. Hablé en voix baja. Mañana, cuando vayamos, tienes que estar muy atenta. A lo que digan, a lo que me pidan, a cada palabra. No me dejes sola con Sergio, ni con ningún notario. Promítamelo. Nerea tragó saliva y asintió. Te lo prometo. Nerea me miró asustada, pero firme. Te lo prometo. El viernes amaneció gris. Sergio estaba inquieto. Caminaba por la casa con el móvil en la mano, revisándolo una y otra vez, como si esperara una señal. A las 10, subimos al coche. La residencia Los Olmos estaba en las afueras de Toledo, en una zona tranquila, apartada, rodeada de campos y caminos que apenas conocía. Un lugar al que, si una no entraba por voluntad propia, quizá tampoco saliera fácilmente. El edificio era grande,
de un amarillo apagado, con jardines cuidados y una verja alta. Nos recibió un hombre con traje oscuro que se presentó como el director. Señora Mercedes, bienvenida. Su hijo me ha hablado maravillas de usted. Sonreía demasiado, una sonrisa que no tocaba los ojos. Nos mostró las instalaciones, habitaciones pequeñas y ordenadas, un comedor silencioso, una sala con televisión donde 3 ancianos miraban la pantalla sin pestañear, un jardín con bancos blancos perfectamente alineados. Todo parecía correcto, pero yo sentía algo frío, un silencio que no era calma, era renuncia. ¿Y cuánto cuesta?, pregunté. Unos 1.200 euros mensuales, respondió. Incluye comidas, enfermería y actividades. Mi pensión no llegaba ni a la mitad, a menos que vendiera mi casa. Es mucho dinero, dije. Sergio intervino enseguida. Pero si vendes la casa, puedes pagar muchos años sin preocuparte. Ahí estaba. Siempre la casa. Siempre lo mismo. ¿Y cuando se acabe el dinero, qué?, pregunté. No se acabará, sonrió él. Y si se acaba, nosotros te ayudamos. Mentira. Lo supe. Lo sentí. El director añadió. Si desea, podemos preparar el contrato hoy mismo. Su hijo me dijo que conoce a un notario que puede agilizar los trámites. La trampa, abierta, delante de mí. Inspiré hondo. No voy a firmar nada, hoy dije, sin temblar. Sergio me miró fijo. ¿Pero mamá? He dicho que no, respondí. Y el silencio que cayó después fue más fuerte que cualquier grito. Nerea, que había permanecido silenciosa durante toda la visita, dio un paso adelante. Mi suegra tiene razón. Necesita tiempo. La mirada que Sergio le lanzó podría haber cortado cristal. Era la primera vez que alguien le llevaba la contraria en voz alta desde que su plan había comenzado. El director, incómodo, intentó suavizar la situación. Bueno, podemos dejarlo aquí y ustedes lo piensan con calma. Yo asentí, pero dentro de mí no había calma. Había batalla. No hay prisa, añadió el director. Pero tampoco conviene demorarlo demasiado, remató Sergio, sin siquiera fingir suavidad. Salimos en silencio. En el coche, Sergio conducía con las manos tensas sobre el volante. Nerea iba detrás, mirando por la ventana, pálida, con la respiración contenida. Yo sentía cómo la rabia muda de Sergio llenaba el aire, espesa, peligrosa. No entiendo por qué lo haces tan complicado, soltó él. Esto es por tu bien. Lo que yo veo, respondí con voz firme, es que me estás presionando. No te presiono. Sí, Sergio, sí lo estás haciendo. Silencio. Un silencio cortante como una hoja. Cuando llegamos a casa, él dio un portazo y se encerró en su habitación. Nerea se quedó conmigo en la cocina, todavía temblando. Mercedes, ¿qué está pasando realmente? Mañana te lo explicaré, dije. Gracias por estar conmigo hoy. A quella noche no cené con ellos. Me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada. Escuché cómo discutían. No entendí las palabras, pero sí los tonos. Él, furioso. Ella, defendiéndome. A las 11, cuando todo quedó en silencio, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron justo delante de mi puerta. Una sombra bajo el umbral, quieto, observando. 30 segundos. Largos, tensos. Luego, la sombra se fue. No dormí. Me quedé sentada, con el corazón golpeando el pecho, hasta que amaneció. El sábado llegó gris. Y yo también. Salí a la cocina en silencio. Desde la ventana, vi a Sergio en el patio, hablando por teléfono, caminando de un lado a otro con movimientos bruscos, furiosos. No escuché las palabras, pero no hacía falta. Estaba perdiendo la paciencia. Y un hombre desesperado puede ser peligroso. Me estaba sirviendo el café cuando él entró en la cocina. «Buenos días», dijo, sin mirarme. «Buenos días», respondí. Abrió el frigorífico, se sirvió un vaso de zumo y se fue al salón sin decir nada más. El aire en la casa era denso, espeso, como el silencio antes de una tormenta. Media hora después bajó Nerea con los niños. Iris y Daniel iban a pasar el día con unos compañeros del colegio. Nerea tenía el rostro recién lavado, pero los ojos hinchados. Cuando los niños salieron, me acerqué.
¿Dormiste algo ya? Ella negó, agotada. No mucho. Discutimos anoche. ¿Fue por mí? Nerea tragó saliva. No, bueno, sí. Él insiste con lo de la casa. Yo le dije que es tu decisión, y se enfadó. Dijo que soy una desagradecida, que no pienso en la familia. Se me rompió el alma. Ella estaba atrapada en medio. Hija, yo no quiero destruir tu matrimonio, murmuré. No eres tú, Mercedes susurró. El problema es él. Ya no lo reconozco. La abracé con suavidad. Todo va a estar bien, dije, aunque en mi pecho la duda ardía como una brasa. Más tarde, cuando Nerea salió a hacer la compra, Sergio se acercó a mí. Yo estaba doblando ropa en la sala. Mamá dijo. Su voz había perdido la suavidad. No había teatro. No había máscara. Se sentó frente a mí. Tú sabes que yo quiero lo mejor para esta familia. Pero hay decisiones que hay que tomar, gusten o no. Mis manos se detuvieron a mitad de un pliegue. La partida estaba cambiando de tono. ¿A qué estás intentando llegar?, pregunté. Sergio me sostuvo la mirada, sin pestañear. Tienes que vender esta casa. Ya no es una opción. Es necesario. Dejé la ropa sobre la mesa y lo miré de frente. ¿Me estás amenazando? No respondió. Solo estoy diciendo la realidad. Necesitamos ese dinero. Y ahí estaba, sin máscara, sin sonrisa, sin vergüenza. La verdad, por fin, dicha en voz alta. Una corriente fría me recorrió el cuerpo. Él sabía que yo sabía. La partida ya no era silenciosa, era abierta. Sentí que el aire se me cerraba en el pecho. Caminé despacio hacia mi bolso, tomé el móvil e introduje el número de Francisco Morales. Me atendió al primer tono. ¿Qué ocurre, doña Mercedes? Su voz seguía siendo la misma. Firme, contenida, segura. Le conté todo, sin adornos. La insistencia, la presión, la frase sobre la necesidad, la mirada sin cariño, el tono sin familia. Mi garganta temblaba, pero mi voz no. Entiendo, dijo él. Escúcheme con atención. ¿Tiene aún la memoria USB con las conversaciones? Sí, respondí. Está escondida. Y Carmen está al tanto. Hubo un silencio breve, de decisión. Perfecto. Escuche. Venga a mi despacho ahora mismo. Y no se quede sola en la casa. Si puede, vaya con Carmen. Prepararé una denuncia y veremos si corresponde pedir medidas cautelares. No haga nada que pueda ponerla en riesgo. Colgué. Llamé a Carmen. A los 5 minutos estaba en mi puerta, con abrigo y bolso, lista. Antes de irnos, subí a mi habitación. Moví la memoria USB a otro escondite, dentro de un libro viejo de recetas que nadie abriría. Salimos. Mientras cerraba la puerta de mi casa, sentí algo desgarrarse y reafirmarse al mismo tiempo. Miedo, rabia y decisión. No me iban a quitar mi vida. No mientras yo respirara. Me recibieron en casa de Carmen con un abrazo que me sostuvo más que cualquier palabra. Me senté en su salón y entre sorbos de té caliente le conté todo. Los mensajes, el notario, la insistencia con la residencia. La frase que me heló el alma. Cuanto más frágil esté, más fácil será. Carmen escuchó en silencio, apretando mi mano hasta que le dolió, y luego habló con voz firme. No vas a quedarte sola, Mercedes. Yo aviso a quien haga falta y ocultamos lo que haga falta. Esa noche dormí con la luz encendida por primera vez en semanas. La mañana siguiente Carmen me llevó al despacho del licenciado Francisco Morales, quien ya había preparado las primeras medidas, acta notarial de las pruebas, solicitud de aviso registral y una estrategia para que Sergio creyera que todo seguía igual mientras nosotros recopilábamos pruebas. Volví a casa al día siguiente con la sensación de caminar sobre cristales. Entré como siempre, fingiendo rutinaria calma, y encontré a Nerea pálida en la cocina, los ojos hinchados por el llanto. Me abrazó sin palabras, y al notar mi rostro me dijo: «Lo siento, mamá. Yo no sabía nada. Creía que era por la hipoteca, pero últimamente todo ha sido distinto». Le mostré discreción y le pedí que permaneciera atenta, que no mencionara la palabra notario ni la residencia. Le rogué que protegiera a Iris y a Daniel y que fingiera normalidad si Sergio preguntaba.
Acordamos señales para avisarnos si él se mostraba violento o insistente. Mientras tanto, Francisco gestionó una consulta con un experto registral y pidió al banco que nos notificara cualquier intento de cambio. Por la tarde, con la memoria USB duplicada y escondida en 2 lugares distintos, redacté una carta dirigida al notario que figuraba en los mensajes. No la entregaría, pero quería que supiera que ahora alguien conocía su nombre. Al cerrar la puerta de casa esa noche, supe que la partida había cambiado. Ya no me defendía solo una anciana asustada. Me respaldaban mis vecinas, un abogado y mis propios recursos. Y yo estaba decidida a que mi casa siguiera siendo mía. ¿Y el abogado?, preguntó Carmen. Dice que Sergio me ha amenazado directamente. Va a solicitar medidas de protección, respondí. Carmen se levantó y cerró todas las cortinas, como si el aire mismo pudiera escucharnos. Te quedas aquí el tiempo que necesites. Y él no sabrá dónde estás, ni una palabra a nadie. Esa noche dormí poco. Cada ruido en la casa me hacía abrir los ojos, con el corazón en la garganta. El domingo, Nerea me llamó. Mercedes, Sergio está como loco. Pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué le dijiste? Que te fuiste unos días a Orgaz con una prima. Pero tengo miedo. Ayer lo oí hablar por teléfono. Dijo que no puede esperar más, que tiene que acelerarlo. Sentí un frío helado en la espalda. Escúchame, dije. No digas dónde estoy. A nadie. Y si algo te parece raro, te vas de la casa con los niños. Sin pensarlo. Lo haré, respondió, con la voz quebrada. Te lo prometo. El lunes por la mañana, me llamó Francisco Morales. Mercedes, tenemos noticias. Un juez ha concedido una orden de protección temporal. Sergio tiene prohibido acercarse a usted. ¿Cómo se enterará? La policía irá a notificarle esta tarde. Y eso no es todo. Su tono cambió, firme, preciso. Con las pruebas que tenemos, podemos presentar una denuncia formal por intento de fraude y amenazas. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Y qué significa eso?, pregunté. Significa que, si procede, Sergio podría enfrentar cargos penales, incluso prisión. La palabra prisión retumbó en mi cabeza. El hijo que había criado, el padre de mis nietos. ¿Mercedes? Llamó Francisco al ver mi silencio. Respiré hondo. Sentí la casa de mi esposo, mi historia, mi dignidad detrás de mí. Sí, Francisco, dije con firmeza. Hagamos la denuncia. Perfecto. ¿Puede venir mañana? Necesito su firma. Ahí estaré. Esa tarde, mientras Carmen preparaba la comida, mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Sí? Habla el oficial Gómez, de la policía local. Estamos en su domicilio notificando a Sergio Valverde sobre la orden de protección. Queda prohibido que se acerque a usted a menos de 100 metros. Si lo hace, será detenido. ¿Entendido? Entendido. Gracias, agente. Colgué. 5 minutos después, Nerea me llamó, llorando. Mercedes. Sollozaba. Los policías vinieron. Sergio se puso loco. Golpeó la mesa. Tiró una silla. Iris y Daniel están aterrados. Escúchame, dije con calma. Respira. ¿Estáis bien? Dice que esto es tu culpa, que lo traicionaste, que te vas a arrepentir. Un escalofrío me recorrió, pero mi voz se mantuvo firme. Nerea, sal de esa casa. Coge a los niños y ven aquí. No puedo. Su voz temblaba. Si me voy, él sabrá que estoy de tu lado. ¿Lo estás?, pregunté suave. Hubo un silencio largo. Doloroso. Sí, dijo finalmente, claro que sí. Pero es complicado. Complicado, respondí despacio, es seguir viviendo con un hombre peligroso. Escuché cómo intentaba contener el llanto. Mercedes, tengo miedo. Es el padre de mis hijos. He vivido media vida con él. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí. Ella estaba atrapada entre el amor que creyó tener y el miedo de enfrentarlo. Lo sé, ya dije, y no voy a juzgarte. Pero escúchame bien, yo voy a seguir adelante con la denuncia. Conocí tu apoyo. Mercedes, no digas eso, susurró. Lo digo porque es la verdad. Ese hombre planeó quitarme mi casa, planificó mi fragilidad, y no sabemos hasta dónde puede llegar.
Al otro lado de la línea, ella quebró en un sollozo silencioso. Solo, no nos abandones, pidió. Nunca respondí. Pero ahora tenemos que ser fuertes. Las dos. El viento golpeó la ventana. La guerra ya no era silenciosa. Había comenzado. Es la verdad, dije. Y tú tendrás que elegir de qué lado estás. Colgué antes de romperme. Carmen se acercó y me abrazó sin decir nada. Su abrazo era silencio, pero un silencio que sostenía. Dale tiempo, me dijo. Está asustada, pero lo va a ver claro. ¿Y si no lo ve? ¿Y si se queda con él? Carmen me apretó la mano. Entonces sigues adelante igual. Porque esto ya no va solo de sentimientos. Esto es tu vida, Mercedes. Tu seguridad. Tu casa. Esa noche, cerca de las 10, escuchamos un ruido afuera. Nos asomamos por la ventana. Sergio estaba de pie en la acera, quieto, mirando hacia la casa de Carmen, como un cazador buscando movimiento entre los árboles. ¿Cree que sabe que está aquí?, susurró Carmen. No lo sé, respondí, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Sergio caminó unos metros. Volvió. Miró otra vez. Minutos que parecieron horas. Finalmente, se subió a su coche y se fue. Llamé al agente asignado. Gracias por avisar, respondió. Una patrulla recorrerá la zona. Si vuelve, llame inmediatamente. Esto cuenta como violación de la orden. Esa noche, Carmen y yo nos turnamos para vigilar, sentadas en la sala, escuchando cada sonido, como dos soldados en la trinchera, porque eso era lo que era. Guerra. El martes por la mañana fui al despacho de Francisco Morales. Firmé la denuncia formal. Intento de fraude patrimonial. Amenazas. Violación de orden de protección. Francisco cerró la carpeta con calma. Con esto, el Ministerio Fiscal citará a Sergio a declarar. Si intenta manipular, ocultarse o intimidar a alguien, pediremos una orden de detención. ¿Cuánto tardará?, pregunté. Días. Quizás semanas, respondió. El sistema es lento. Pero escúcheme bien. Ya no está sola. Tragué saliva. Y mientras tanto, Francisco apoyó las manos sobre la mesa. Mientras tanto, manténgase lejos de él. Y confíe en que no intente ninguna locura. Lo miré a los ojos. Ya no era solo miedo. Era decisión. Salí del despacho con más miedo del que llevaba al entrar. Yo conocía a Sergio. Y un hombre acorralado es un hombre peligroso. La pregunta era, ¿cuánto? Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Vivir escondida en casa de Carmen, sin poder salir, sin poder volver a mi hogar, me consumía por dentro. Pero Francisco insistía. Era lo más seguro. Nerea me llamaba cada día. Siempre llorando. Siempre atrapada. Sergio le decía que yo exageraba, que todo era un malentendido, que él solo quería protegerme, que yo estaba influenciada, manipulada, confundida. Mi nuera estaba dividida en dos. El hombre con el que formó una familia y la mujer que la había acogido como a una hija. El jueves por la tarde, una semana después de haber salido de mi casa, Francisco me llamó. Mercedes. El Ministerio Fiscal ha citado a Sergio mañana viernes, a las 10. Tendrá que presentarse a declarar. Y hay algo más. Sentí que el corazón se me paraba. ¿Qué? Francisco respiró hondo antes de continuar. Revisando antecedentes, apareció algo importante. Hace 7 años, en Burgos, otra mujer lo denunció por fraude patrimonial. Era su anterior suegra. La situación fue casi idéntica. Intentó quedarse con su vivienda. El caso se archivó porque la mujer retiró la denuncia, pero el expediente sigue registrado. Sentí náuseas. No era un momento de estrés. No era una crisis familiar. Era su método. ¿Nerea sabe esto?, pregunté. Lo dudo, respondió. Fue antes de casarse. Probablemente ella nunca lo supo. Me quedé helada. No era la primera. ¿Y si hubiera más? Esa noche no dormí. El viernes temprano, Francisco volvió a llamar. Mercedes. Sergio no se presentó. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya lo temía. La policía fue a buscarlo. Nerea dijo que había salido temprano y que no sabía dónde estaba. Un frío me recorrió entera. Sergio había desaparecido. ¿Eso significa que está huyendo?, pregunté,
con la voz temblorosa, ¿o que está planeando algo? No lo sabemos todavía, respondió Francisco. Voy a solicitar una orden de detención por desacato, pero mientras tanto, Mercedes, tenga mucho cuidado. Tengo miedo, susurré. Lo sé, pero no está sola. Vamos a sacarla de esta. Colgamos. Me quedé con el móvil en la mano, sintiendo cómo el miedo se convertía en un incendio detrás del esternón. A las 11 sonó otra llamada. Era Iris, mi nieta, llorando. Abuela, no sé qué hacer. Mamá y papá están discutiendo muy fuerte. Daniel está escondido. Papá dice que todo es tu culpa, que te vas a arrepentir. Sentí el mundo quebrarse debajo de mí. Escúchame, mi amor, dije, obligando a mi voz a mantenerse firme. Llévate a Daniel a tu cuarto. Cerrad con llave. Si tu padre intenta entrar o pasa algo raro, llamad al 112. ¿Me entiendes, cariño? Sí, abuela, tengo miedo. Lo sé, pero ya no estás sola. Te quiero. Colgué. Llamé a Nerea. Nada. Otra vez. Nada. Una tercera. Silencio. Carmen. Algo está pasando, dije poniéndome de pie. Tengo que ir. Estás loca. Sergio está ahí. Es peligroso. Mis nietos están ahí. Mi nuera está ahí. No puedo quedarme esperando. Carmen agarró las llaves sin decir más. Voy contigo. Pero llamamos a la policía antes. Llamé al oficial Gómez. Vamos para allá, respondió. No entren a la casa hasta que lleguemos. Entendido. Carmen condujo las 2 calles hasta mi casa. Nos quedamos en la acera, a pocos metros. El coche de Sergio estaba en la entrada. Las cortinas, cerradas. El silencio, espeso, casi vivo. Llegaron las patrullas. Los agentes entraron primero. Se escucharon voces firmes, pasos, un golpe, un forcejeo breve. Minutos después, los policías salieron con Sergio esposado. Su mirada era la de un hombre peligroso que sabe que ha perdido. La mía, la de una mujer que por fin decidió no ceder. Los días siguientes fueron una cadena de declaraciones, medidas cautelares, comparecencias y visitas a la fiscalía. Nerea, aún rota, comenzó por fin a ver con claridad lo que yo llevaba tiempo sintiendo. Carmen no me soltó la mano ni un solo día. Francisco Morales guiaba cada paso con calma y firmeza. Han pasado 3 meses desde que vi a Sergio esposado en el salón que había sido nuestro hogar familiar. 3 meses que cambiaron mi vida entera. El proceso fue largo. Declaraciones, informes periciales, psicólogos para los niños, noches enteras sin dormir. Sergio contrató abogados caros. Se hizo la víctima. Repitió que yo estaba confundida, influenciada, que a mi edad ya no entendía bien las cosas. Pero las pruebas hablaban más fuerte que él. Los mensajes recuperados, las notas sobre el notario corrupto, las fotos de mis escrituras, la investigación del expediente en Burgos, donde años atrás había intentado quedarse con la casa de su anterior suegra. El Ministerio Fiscal descubrió algo mucho peor. Aquel notario formaba parte de una red de estafas a ancianas en varias provincias. Viudas que perdieron sus casas, herencias evaporadas, ahorros desaparecidos, historias como la mía. Hace 2 semanas se dictó sentencia, 8 años de prisión para Sergio, por intento de fraude, coacciones, amenazas y violación de la orden de alejamiento. 8 años no borrarán lo vivido, pero sí significan algo, que la justicia, a veces, llega. Nerea pidió el divorcio. La he visto llorar, temblar, romperse y recomponerse. No es fácil ver cómo la persona con la que construiste una vida era una sombra distinta. Yo solo la abracé, sin reproches. Iris, mi nieta, me dijo hace unos días: «Abuela, pensé que la familia se rompía, pero creo que se salvó». Tenía razón. A veces hay que arrancar lo podrido para que lo que queda pueda volver a crecer. Hoy, mi casa vuelve a tener luz. Olor a guiso, voces de niños. Y yo, aunque algunas noches aún me despierto con el corazón acelerado, estoy en pie, más fuerte que nunca. A veces, cuando camino por el centro de Toledo y veo a un hombre que se parece a Sergio, el cuerpo se me queda rígido. El corazón me golpea el pecho como si quisiera escapar.
El miedo no desaparece solo porque el peligro ya no esté delante. Francisco Morales me dijo que eso es normal, que el trauma tiene memoria, que sanar no es inmediato. Y tenía razón. Pero cada día pesa un poco menos. Cada amanecer me siento un poco más firme en mis pies. En estos meses, aprendí cosas que ojalá hubiera sabido antes. Que tener años no significa ser débil. Que el miedo no es cobardía, es advertencia. Que pedir ayuda no es señal de rendición, sino de inteligencia. Que la familia verdadera es la que te sostiene, no la que te obliga a bajar la cabeza. Y lo más importante, nunca es tarde para defenderse. Muchas personas me han preguntado si perdoné a Sergio. La respuesta es no. Y quizás nunca lo haga. El perdón no es una limosna. No es un gesto moral para aparentar bondad. El perdón se gana. Y Sergio nunca mostró arrepentimiento. Hasta el último día en el juzgado, dijo que la culpable era yo, que yo le arruiné la vida. Unquote. Pero yo no necesito perdonarlo para tener paz. Mi paz está aquí, en mi casa, que sigue siendo mía, en mi hija, que por fin se liberó del miedo, en mis nietos, que duermen seguros. Nerea entra ahora en la sala con 2 tazas de café. Se sienta junto a mí y me toma la mano. ¿En qué piensas, Mercedes? En lo que pasamos, en lo que sobrevivimos. Fils de Valiant susurra. Tú también. Nos quedamos así, respirando. La vida no volvió a ser la misma, pero ahora es nuestra. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.